las felicitaciones para los entrantes y los salientes mutuas. Continúo. Hay dos cosas fundamentales. Cuando la privatización se transforma la ciudadanía en clientela y cuando la clientela pasa a ser expulsada. Objetivo: implantar nuevas formas e interpretar, entender y desarrollar, establecer y gestionar la política. Para eso estamos aquí. Algo que para nosotros es de una gran seriedad, que no es insignificante ni superficial, nada más ni nada menos que la gestión de lo público, de lo vuestro, de todos y todas los hispanos. ¿Cómo se reparten nuestros impuestos? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo y cuándo? Estamos para terminar con las élites políticas. Nosotros somos ilusión. Para Chester, lo veréis. Otro pueblo es posible. Venimos para democratizar el poder. Venimos para restaurar el vínculo entre los chestanos y el ayuntamiento. Vamos a regenerar Chester. No os quepa la menor duda. No todos somos igual. Me vais a escuchar esa palabra repetirla. No todos somos lo mismo. Se puede y se debe gobernar de otra manera el ayuntamiento de Chester. Comienza un nuevo tiempo. Dejamos atrás una etapa antigua, vieja, caduca en las formas de interpretar la política. Dejamos atrás el tiempo de la opacidad, de no contar con los ciudadanos, de no hacerles sentirles útiles. Dejamos todo eso. Eso ha terminado. Comienza un tiempo de ilusión y de esperanza. Un tiempo en el que la ciudadanía se sienta partícipe de todo aquello que les afecta en su vida diaria. Comienzan otras formas de hacer e interpretar la política. Lo viejo ha terminado, insisto,